laboral que dificultan el acceso a las mujeres con discapacidad. Pero primeramente, un poco siempre enmarcarnos en qué es la discapacidad, porque la mayoría no tenemos muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de discapacidad. De acuerdo con la Ley General de las Personas con Discapacidad, se entiende por persona con discapacidad aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, pero de carácter permanente, que al interactuar con las diversas barreras que pueden ser actitudinales, del entorno, no dejan o no ejercen y se ven impedidas en el ejercicio de sus derechos, como cualquier otra persona. Entonces, no permite que tenga una inclusión plena, efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Y cuando decimos inclusión, nos referimos no a muchos decimos está incluido cuando hablamos de que está integrado. Es distinto. Podemos estar en esta reunión, por ejemplo, mujeres con discapacidad auditiva están integradas, pero no están incluidas. Para que estén incluidas a nuestra reunión y puedan participar, tendría que haber un intérprete en lengua de señas o subtitulados, para que esta persona también entienda la conversación leyéndola, ¿no? O con el intérprete de lengua de señas. De lo contrario, está integrada, pero no está incluida, porque las condiciones no están dadas para que esta persona esté dentro de nuestra conversación, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que es realmente la inclusión, porque ahí hablamos, ¿no? Le incluyo porque está en este grupo, le incluyo porque dentro de la escuela hay un niño, una niña con discapacidad, la incluyo dentro del empleo porque está dentro de mi empresa o dentro de cualquier desarrollo o actividad que está haciendo. Si no tiene las condiciones necesarias, no está incluida, simplemente está integrada. Entonces, a eso es lo que se refiere esa definición. Pero esa definición también está enmarcada en diferentes barreras que la sociedad lo impone. Ya por el tiempo, no les he incluido los enfoques, pero dentro de los enfoques, el desarrollo y el concepto de la discapacidad también ha ido con el tiempo variando por diferentes razones, ¿no? Porque se creía en un primer momento que realmente una persona que tenía una deficiencia no era considerada una persona, ¿no? Por eso es que se creía que es, pues, ser incapaz. Es más, ¿no? En el tiempo antiguo hasta se prescindía de esas personas porque se pensaba que no tenían ninguna participación en la sociedad, que no eran, digamos, no contribuían, que al contrario, ¿no? Entonces, hay diferentes enfoques, seguramente que en algún momento vamos a poder hablar de cada uno, que es muy interesante cómo estas investigaciones nos han hecho ver que esos enfoques aún persisten, a pesar que se hayan visto antes, persiste esa mirada asistencialista, de pena, de caridad, de incapacidad, de pensar de que somos consecuencia de un castigo, también de pensar que somos personas ángeles, ¿no? Con atributos especiales y que por eso muchas veces nos dicen con habilidades especiales, diferentes, pero en realidad nada de eso es verdad. Lo que somos personas con una situación, con una condición de discapacidad y que dentro de ello necesitamos desarrollarnos como todas las personas, ¿no? Desde estudiar, trabajar, participar en la sociedad, en los grupos, en la sociedad, en diferentes ámbitos, que somos buenos, que somos malos, que tenemos defectos, que tenemos virtudes. En ese marco tenemos que ver esto. Entonces, desde ahí partimos. Está enmarcado nuestra ley y estos nuevos enfoques en el marco de la Convención sobre las Naciones Unidas, que da un enfoque distinto, un enfoque social, un enfoque de derechos, que se ve a la persona con una deficiencia más un entorno
que está lleno de barreras y que no deja participar y que restringe la participación en todo ámbito. Desde ahí está enmarcada lo que es los conceptos nuevos de la discapacidad y nuestra ley, y Perú es uno de los países que ha ratificado esa convención. Los principios de la convención son 8 y están inherentes, transversales a todo ser humano. El respeto a la dignidad, a la autonomía, a la participación, la no discriminación, participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por esas diferencias que todos tenemos, la aceptación de las personas con discapacidad como parte de esta diversidad, ¿no? De la condición humana, igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Todo lo que hablemos y en el marco de cualquier población, que siempre decimos que es transversal, está enfocado en estos principios. Directamente con lo que queremos hablar y lo que venimos es a saber cuál es la situación laboral de las mujeres con discapacidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, somos el 10,3% de la población que tiene discapacidad, más o menos 3.350.919 personas. La Organización Mundial de la Salud ya habla de un 16%, entonces seríamos 4,5 millones aproximadamente. Dentro de hasta dentro de la misma discapacidad, vemos que dentro del margen de las estadísticas, las mujeres tienen mayor discapacidad que los hombres. Un 56,7% son mujeres y el 43% son hombres. Dentro de este marco laboral, la situación laboral de las mujeres con discapacidad en el Perú es una de las más difíciles. El 77% de las personas con discapacidad no participan del mercado laboral. Y de las que sí lo hacen, las mujeres tienen una tasa de desempleo 3 veces mayor que la de los hombres. Las personas con discapacidad enfrentamos diferentes altas tasas de desempleo, salarios bajos, inestabilidad, condiciones de contratación más bajos que los demás, falta de accesibilidad al entorno laboral y también menos probabilidades de ser designadas, peor para puestos gerenciales o direcciones, ¿no? Todo esto se vuelve más complejo para las mujeres con discapacidad. Si a esto vemos la violencia que reciben las mujeres con discapacidad, que está invisibilizada, incluso dentro de las acciones de violencia contra una mujer sin discapacidad. Esta conjunción de mujer y discapacidad hace que sufra múltiples discriminaciones, que no solo va a afectar a la participación laboral, sino también a las condiciones de dicha participación. Se van vulnerando de forma habitual y sistemática sus derechos, ¿no? Prácticamente aislándolas, negándoles el acceso al mercado laboral y bueno, si de alguna manera siempre se da más participación a los hombres y están dentro de un marco de porcentajes también mayores en desempleo, como les decía, las mujeres son mucho más. Las mujeres con discapacidad enfrentan una serie de desafíos en el ámbito laboral, incluyendo, bueno, la discriminación, la falta de oportunidades, la violencia basada en género, que también se ha visto estudios que dentro de los centros laborales existe. Si hay un poquito de tiempo, les voy a pasar algunos casos que se han visto. Las mujeres con discapacidad, como les decía, enfrentan dificultades mucho más graves, tanto en la esfera pública como en la privada. Obstáculos también, aparte, en acceso a una vivienda adecuada, servicios de salud, educación, formación profesional, y bueno, y el empleo. Sufren desigualdades en la contratación, las tasas de ascenso, la remuneración por igual trabajo, el ascenso a actividades de capacitación profesional, a créditos y otros recursos productivos,
rara vez participan de procesos de toma de decisiones económicas o participación dentro de acciones que son propias, que van a beneficiar a esta población, ¿no? Son menos propensas a participar también en temas de liderazgo y asimismo también hasta se ven en roles de su mismo tipo de discapacidad. La discriminación y la estigmatización pueden ser obstáculos, como hemos visto, muy significativos para las mujeres con discapacidad al buscar el empleo. Esto a menudo se debe, ya hemos dicho, a prejuicios, falta de conciencia sobre las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad, un acceso también limitado a la educación, a la formación, que afecta la empleabilidad, ¿no? Porque al no haber tenido oportunidades de estudiar, pues se suma a tener menos posibilidades de encontrar un puesto laboral. Y encima la falta de adaptación, ¿no? Adaptaciones y apoyos en el sistema educativo, que son un gran problema y que, bueno, este es otro tema en el cual vemos que tanto profesores, herramientas, adecuaciones, en su gran mayoría no existen, ¿no? Son muy pocos los que realmente como país se han implementado. En el Perú, como hemos dicho, existe la ley, la 29973, que es la Ley General de las Personas con Discapacidad, que establece medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y derechos para las personas con discapacidad en varios ámbitos, ¿no? Incluido el empleo. Y esta ley ha establecido cuotas para la contratación tanto en empresas públicas y privadas, eh, tasas de empleo y las condiciones laborales también que pueden ser diferentes según las regiones del Perú, por lo que es importante pues considerar estas disparidades también a la vez regionales, ¿no? Como hemos visto, los contextos son diferentes. Y dentro de estos escenarios desiguales que dificultan, como hemos dicho, tanto el acceso, la permanencia y el desarrollo de las mujeres con discapacidad, hemos estado revisando lo que es las metáforas, ¿no? Las metáforas, como habrán escuchado, los techos de cristal, las paredes de cristal, techos de cemento, escaleras rotas, pisos pegajosos y acantilados, que todas estas metáforas son herramientas poderosas para describir esas barreras invisibles y tangibles que enfrentan las mujeres en el mercado laboral. Pero estas barreras son aún más pronunciadas para las mujeres con discapacidad, quienes hemos visto que enfrentan una intersección de discriminación por género y por discapacidad. Y si en ese marco vemos otras características, como sería ser indígenas, ser adultas mayores, por el tema de la edad, ¿no? Por el tema de pertenecer también a lo mejor a otros grupos, LGTBI, diferentes poblaciones, esto que es la interseccionalidad, pues se va a agravar frente a la participación de las mujeres, frente a estas herramientas que existen. Entonces, acá ya se está viendo estos estudios sobre las metáforas, por ejemplo, cuando hablamos de los techos de cristal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de techos de cristal? Representan las barreras invisibles que impiden a las mujeres acceder a posiciones de liderazgo y alta dirección en las empresas, pero si lo enfocamos para las mujeres con discapacidad, este techo es aún más bajo, debido a los prejuicios, a las condiciones sobre su capacidad y competencia. Y ya hay estudios, ¿no? Hay un estudio de Gaetano donde ve que las mujeres con discapacidad enfrentan mayores desafíos en su promoción laboral, debido justamente a estos estereotipos negativos y a la falta de accesibilidad en el lugar de trabajo, lo que le va a agravar alcanzar los roles que quiera ejecutar, en este caso, digamos, en altos cargos, ¿no? ¿Por qué? Porque si a una mujer muchas veces no se le da la oportunidad
de estar en una gerencia o una dirección o un cargo político de un alto nivel, los estereotipos que se tienen frente a las mujeres con discapacidad es justamente su incapacidad, la poca capacitación que tiene, ¿no? Para poder llegar a ocupar estos puestos. Entonces, le condiciona a que no pueda participar a un cargo alto. Esto ya desde una mirada, digamos, de prejuicios, ¿no? Y estereotipos que hemos dicho que lo tiene una mujer, pero una mujer con discapacidad lo tiene aún más presente, ¿no? Luego, las paredes de cristal. Se refiere a la segregación horizontal en el trabajo donde las mujeres son confinadas a roles específicos, tradicionalmente femeninos y menos valorados. Las mujeres con discapacidad a menudo se encuentran en empleos de baja remuneración y con pocas oportunidades de desarrollo profesional. Porque aparte de tener esa mirada de que hay roles para mujeres y hay roles para hombres que todavía aún se ven, para las mujeres con discapacidad, dentro del marco de lo que han podido de alguna manera capacitarse, ha sido más limitado, ¿no? El decir, tal vez tú no puedas tener una carrera profesional o esta carrera sí lo puedes realizar, esta otra es para ti, entonces aún se dificulta porque muchas veces en la demanda laboral no existen el perfiles que se requieren. Hay un estudio por Oliver en el 2017 donde encuentra que las mujeres con discapacidad tienden a ser canalizadas hacia trabajos de menor estatus, ¿no? En sectores menos remunerados, lo que, bueno, de alguna manera se agranda la brecha de la desigualdad económica. Cuando hablamos de los techos de cemento, eh, se refiere o denota las barreras autoimpuestas por las propias mujeres, debido a que han interiorizado los estereotipos y expectativas sociales. En el caso de las mujeres con discapacidad, esa internización de estas barreras se ven aún más profundas, ¿no? Debido a la doble discriminación. Y también porque el haber escuchado o el escuchar continuamente que no tiene las capacidades, que no lo va a poder lograr, mayormente está siempre debilitada lo que es su condición de poder realizar las cosas, ¿no? Siempre está como minimizada y de alguna manera ha interiorizado también el dudar de sus propias capacidades. Nishan hace un análisis donde observa que las mujeres con discapacidad a menudo subestiman sus habilidades, dice, ¿no? Y limitan sus aspiraciones profesionales, influenciadas por un entorno que continuamente cuestiona su capacidad, ¿no? Lo podrá hacer, lo podrá realizar, es mujer, tiene discapacidad, no ve, no escucha, no camina, entonces va incapacitando y eso es lo que la mujer va interiorizando, ¿no? Luego, cuando hablamos de la metáfora escaleras rotas, describe la falta de oportunidades, de capacitación, de desarrollo profesional y las oportunidades desiguales a lo largo de su carrera profesional o técnica, impidiendo la movilidad ascendente, ¿no? Para las mujeres con discapacidad, pues esos obstáculos adicionales como la falta de adaptaciones y programas de mentoría inclusivas. Estas adaptaciones que llamamos ajustes razonables, que se tienen que dar según las necesidades del tipo de discapacidad, hacen justamente eh, más grande estos obstáculos y la participación de las mujeres con discapacidad, ¿no? En un estudio de Boll destaca que la falta de accesibilidad y este insuficiente apoyo en el desarrollo profesional contribuye justamente al estancamiento
de las carreras de las mujeres con discapacidad, ¿no? Entonces vemos una limitación de personas que tengan estudios, sobre todo a niveles mayores, ¿no? Que puedan por lo menos haber terminado sus carreras profesionales, pues es un gran número, un gran porcentaje de personas, de mujeres sobre todo, que no han alcanzado terminar ni concluir siquiera sus estudios primarios. Cuando nos referimos de los pisos pegajosos, se refiere a las condiciones laborales que mantienen a las mujeres en los niveles más bajos de una escalera ocupacional. Entonces, esto incluye trabajos con baja remuneración, poca estabilidad, escasas oportunidades de formación y desarrollo profesional en otros ámbitos, ¿no? Y según un estudio por Schur, indica que las mujeres con discapacidad son más propensas a estar empleadas en trabajos de baja calidad, con pocas oportunidades de avance, comparadas con las contrapartes tanto masculinas o mujeres sin discapacidad, ¿no? Hace también, pues, esta referencia hace siempre al nivel socioeducativo bajo, lo que limita también la inserción laboral, y si se inserta va a ser precaria, ya que le dificulta desarrollar actividades posiblemente dentro de lo que se requiera, ¿no? Y la metáfora sobre el acantilado, que hace referencia a la precariedad laboral, a los riesgos asociados con ocupar posiciones de liderazgo en momentos de crisis. Para las mujeres con discapacidad, pues pueden lograr alcanzar posiciones de liderazgo, pero a menudo también se van a enfrentar a situaciones laborables más inestables y riesgosas. Y justamente en estos estudios, cito a Regan y Aslan, donde describen que las mujeres son más propensas a ser asignadas a roles de riesgos en contextos de crisis, ¿no? Y esta tendencia es aún más marcada para las mujeres con discapacidad, quienes deben liderar con desafíos adicionales en entornos ya complicados. Porque muchas veces también a las mujeres con discapacidad se les asigna roles de cuidado, de apoyo, y son más relegadas, ¿no? O también decía que en el ámbito de poner a una mujer, decía que sostenía, ¿no? Que las mujeres, por ejemplo, les daban un cargo en una empresa, que veían que esta empresa estaba prácticamente en la ruina, pero le daban a una mujer, o sea, en situaciones de crisis, a pesar que ya sabían que no iba a tener éxito, ¿no? Hubiera sido un fracaso tanto siendo, eh, con la participación, le hubieran dado esta designación tanto a un hombre como a una mujer, pero que ellos de alguna manera ya podían decir que le habían dado una oportunidad y que, bueno, no les supo, digamos, realizar, ¿no? Y entonces como que ellos decían de alguna manera que se les da la oportunidad, pero la culpa del fracaso la tenía la mujer. Y que por lo tanto tenían que regresar a que los hombres trabajaran en esa empresa porque la mujer no lo había podido realizar. Y eso se da muchas veces también con las mujeres con discapacidad, que se les da puestos las empresas por un cumplimiento de una cuota laboral, pero no se le da la capacitación, los ajustes necesarios, las adaptaciones necesarias que necesite para realizar bien su trabajo. Pero como no tuvo esas adaptaciones, tal vez no pudo desarrollar de una manera adecuada las tareas asignadas, ¿no? Entonces, llevan ellos a darle como respuesta que es por la falta de la capacidad de la persona, y no miran, digamos, los otros ámbitos que debieron de asignarle o de darle para que ella pudiera realizar sus tareas. Entonces,
En estas metáforas, lo que se busca de alguna manera es ver, como les decía, cómo estas desigualdades y en diferentes estudios y poblaciones que vemos, hay características que hay poblaciones que les doblemente hasta triplemente eh, desigualdades en las cuales hace que esa discriminación, esa falta de oportunidades se agrave, ¿no? Y por lo tanto conlleva a otras consecuencias, ¿no? Como la pobreza, eh, la falta de oportunidades, el tema de la violencia, en fin, otros ámbitos en los cuales las mujeres no pueden participar, son invisibilizadas frente a los demás y perpetúan esa mirada de falta de capacidad, ¿no? O sea, discapacidad para algunos es sinónimo de incapacidad, el cual no es así. Entonces, en estos estudios que se está viendo en forma transversal, lo que son el tema de discapacidad, de género y empleo, hace también ver qué otros, qué otros entornos en el cual no se daba estas miradas es que se tiene que ir proyectando, ¿no? Estas metáforas últimamente están dando la mirada en lo que es la diversidad, la inclusión y las diferencias. Básicamente esta matriz lo que nos quiere un poco resumir o que lo que nos muestra son las barreras que enfrentan las mujeres en el mercado laboral y que se amplifican significativamente, como habrán visto, para las mujeres con discapacidad. Y las metáforas nos sirven para ilustrar no solo estas barreras inherentes al género, sino también cómo éstas se ven exacerbadas por la discapacidad, creando una doble desventaja en su participación y ascenso en el mundo laboral. Viendo desde estas dos características, que es el género y la discapacidad. Pero como les decía, si dentro de estas características sumamos la de edad, la de raza, la de pertenecer a grupos, como les decía, LGTBI, la discriminación se hace mucho más grande, ¿no? Y peor para el ámbito laboral. Si analizamos cada una de ellas, son problemáticas grandes, pero la discapacidad es la que suma porque sigue viéndose como personas que no tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente la brecha se hace cada vez más grande, porque lamentablemente, dentro del marco de las políticas de inclusión laboral como país, hay varias, son muchas. Nuestra ley es una de las mejores leyes en lo que es discapacidad. Dentro de la ley, más adelante si queremos también revisar y ver más de esto, se han abierto otros lineamientos y guías y procedimientos y también programas. En muchos de ellos se está yendo hacia atrás porque los programas se están cerrando. Se piensa de que deben incluirse todos, está bien, pero como hemos visto, hay barreras, hay adaptaciones que se tienen que hacer por tipo de discapacidad y no podemos incluir a todos en una misma bolsa laboral porque hay características distintas que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, eh, esto, nada más algo chiquito ya por el tiempo, es que en estas necesidades o en estas situaciones si ingresamos la variable violencia y básicamente decir qué situaciones de violencia basada en género contra las mujeres con discapacidad se pueden identificar en el ámbito laboral, este es otro grupo
en la cual un escenario también fuerte que antes no se ha visibilizado es que hay mujeres con discapacidad que se les puede de alguna manera incluir o las han incluido, pero también se enmarca un tema de acoso sexual, acoso laboral, discriminación en la contratación, hostigamiento o el dito bullying, esta falta de ajustes razonables, las amenazas y violencia física, eh, que va impactando en la vida de las mujeres, lo que va afectando su salud, su autoestima, y eso debilita su capacidad para el trabajo, ¿no? Eh, Dentro de este estudio de casos, de situaciones en el ámbito laboral, por ejemplo, eh, hay un grupo de mujeres con discapacidad auditiva que ha sido víctima de acoso por parte de su empleador. El jefe le hacía intocamientos inapropiados. eh, También compañeros de trabajo, no solo por parte del superior, ¿no? Ser víctimas de burla por parte de sus compañeros de trabajo al reírse de la manera de hablar de trabajador con discapacidad, cuando tiene dificultades tal vez en el tema del habla. Una mujer con discapacidad visual es víctima de acoso laboral por parte de sus compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo la insultaban, la humillaban por su discapacidad, le cambiaban de lugar los expedientes, ¿no? Entre otros, este, eh, y temas que hacían contra ella, saboteando su trabajo, ¿no? Las mujeres con discapacidad intelectual son discriminadas por su empleador. El empleador no le ofrece un trabajo por temor a que no pueda cumplirlo con las tareas, ¿no? La trata como una tonta, como una niña, como una persona que tiene prácticamente un retraso. Y no es así, ¿no? O sea, no podemos generalizar en el tema de la discapacidad intelectual. Una mujer con discapacidad física que es víctima de acoso laboral por parte de sus compañeros de trabajo, la insultaban, la aislaban, la amenazaban, y bueno, la mujer acabó dejando su trabajo por la presión que estaba sufriendo. En fin, ¿no? También hay, sobre todo, personas con discapacidad mental o psicosocial, tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia y de acoso por parte de su empleador, porque cuando realizan las denuncias indican que tienen problemas mentales, que lo están imaginando, que están mintiendo, y bueno, y mayormente son excluidas también dentro de su grupo de trabajo, ¿no? Eso es lo que yo me refería cuando les decía, pueden estar integradas dentro de su trabajo, pero no incluidas, ¿no? Y en todos los ámbitos, en realidad. Eh, También las pocas jefas eh, que hayan ocupado cargos altos, pues los subordinados tendían a negarle, a aceptar su autoridad, ¿no? O sea, decían que una persona, una mujer con discapacidad, no podía mandarlas, no podía ser su jefa, ¿no? No podía ser más que ellas. Y se negaban a cumplir sus órdenes, saboteaban su trabajo, le hacían quedar mal frente a sus superiores. Entonces, estos son algunos casos de cómo vemos también eh, la falta de conocimiento, participación con respecto a incluir a una mujer con discapacidad dentro del ámbito laboral. Y bueno, ¿y por qué dirán también no denuncian estas violencias? Bueno, muchas veces el miedo a ser percibidas como personas problemáticas en el trabajo, el miedo a perder el empleo, ¿no? Muchas veces se les ha costado tanto conseguir un trabajo que bueno, se lo aguantan en lo que pueden, ¿no? Eh, Incapacidad para escapar de esas situaciones porque a lo mejor por la discapacidad física no hay una accesibilidad arquitectónica, son personas con discapacidad visual, eh, que tal vez desconozcan los protocolos, que en realidad no hay esa accesibilidad para que ella pueda participar, una persona con discapacidad auditiva, ¿no? No tiene las herramientas, la información adecuadas y adaptadas a la necesidad que ellos tienen. Falta de equipamiento de estas adaptaciones, ¿no?
el miedo también a la venganza y como le dice, sobre todo a la pérdida del trabajo, la falta de de conocimientos también, cuáles son los procedimientos, cuáles son los protocolos. No todos lo conocen porque justamente como esta información no es accesible para todos, entonces muchas veces, aunque pueden ser muy simples, no todos tienen acceso a ellos, ¿no? De no creerles también sus testimonios, y los estereotipos que se tienen en la atención, ¿no? Muchas veces también hay un tema de minimizar quién, tu empleador te está acosando, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Si tú tienes discapacidad, ¿quién se va a fijar en ti? O sea, ¿quién? Todas esas clases de respuestas frente a estos problemas que tienen las mujeres con discapacidad, ¿no? Entonces, le resumo algo pequeñito porque en realidad este es todo un tema de violencia en el ámbito laboral. Son estudios en los cuales se está viendo otras perspectivas, otros enfoques y cómo la discapacidad eh, está también generando, si bien es cierto, hay todavía un rechazo, un desconocimiento, también es cierto que hay ciertos avances, sobre todo en el tema de investigación, de información, sobre los nuevos profesionales, ¿no? He tratado también de sacar información de estudios de estudiantes de posgrado, que están haciendo sus tesis en el marco de hacer algo para solucionar la problemática de diferentes poblaciones, ¿no? Y bueno, en este caso yo estoy encargada de dirigirlos hacia temas de discapacidad. Bueno, les agradezco y he querido compartir esta pequeña información con ustedes. Gracias. Gracias a ti, Mónica. Realmente qué ilustrativa tu exposición, qué qué buenas diapositivas. Realmente la matriz de barreras, qué objetivo, ¿no? Porque una matriz objetiva porque ya te pone las barreras que pasan las mujeres que no tienen ninguna discapacidad versus las que ya tienen. Imagínate cuánto nos falta en el tema de derechos humanos, porque trabajar estos temas implica trabajar, sentir